El día es 5 de enero de 2012. En un lugar externo no revelado, el Dr. Bannon sale de su casa y comienza su viaje al trabajo. Mientras está en su automóvil, reproduce un video en su teléfono de la fiesta de cumpleaños de su hijo de 12 años de la noche anterior. Verlo lo hace sonreír. Necesitaría esa sonrisa, pensó, ya que hoy no era como cualquier otro día. Hoy era diferente. Había estado ansioso por el día siguiente durante varias semanas, de que el voto casi unánime del Consejo O5 de que la Cámara de Contención de SCP-106 iba a ser reabierta. La oportunidad era demasiado grande para ser desperdiciada, dijeron. La investigación que podría resultar demasiado tentadora, estudiar la composición molecular de SCP-106, su capacidad única para abrir una dimensión de bolsillo, o incluso la sustancia negra parecida a un lodo que aparecía cada vez que el sujeto viajaba a través de objetos sólidos, era demasiado valioso para la ciencia para ser superado por su potencial peligro. Él les suplicó, les rogó. Pero cuando el Dr. Bannon y su equipo de 7 investigadores y el acompañamiento de 40 miembros del personal de seguridad comenzaron a colocarse su equipo de protección, no pudo evitar pensar que podría haber hecho más para detener esto. Solo 343 sabía lo mucho que había tratado de hacerlos entrar en razón. Había visto lo que había sucedido en anteriores brechas de contención en la instalación. Había visto lo que le había hecho a los pobres miembros del personal de SCP que se convirtieron en sus víctimas. Destinos peores que la muerte, extremidades, un desastre de piel fusionada derretida, rostros hundidos y huecos con ojos y lenguas quemadas. Se estremeció al pensar en lo que sucedería si la contención fallara nuevamente esta vez, pero a pesar de sus dudas sabía muy bien que independientemente de su participación, esta misión de investigación continuaría con o sin él, y nadie sabía tanto sobre la contención de SCP-106 como él. Lentamente procedieron a desmantelar cada una de las barreras exteriores de las instalaciones de contención. 16 cámaras circulares separadas rodeaban la instalación de contención interna de SCP-106, cada una llena con una variedad de fluidos diferentes. Los fluidos en cada cámara variaban en consistencia y viscosidad, desde agua ionizada hasta amoníaco y queroseno. SCP-106 tenía la habilidad peculiar de poder cambiar su composición molecular para fusionarse con objetos y atravesar formas sólidas como paredes y puertas. Literalmente podía derretirse en el espacio entre las paredes. Esto hacía que contener a SCP-106 fuera casi imposible por métodos convencionales. Los líquidos confundían a la criatura lo suficiente para ralentizarlo, por lo menos en teoría. Las cámaras de contención secundarias eran una adición reciente a la instalación desde un incidente de brecha hace 3 años. El Dr. Bannon había sido una nueva incorporación al personal de investigación en ese entonces. Se había unido al equipo con ojos brillantes y el deseo de utilizar su investigación para ayudar a la sociedad. No sabía que, en cambio, haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que lo que encontraran saliera de las instalaciones. En aquel entonces, una brecha en la contención de SCP-106 provocó innumerables muertes del personal de SCP cuando un investigador que trabajaba en el último piso de la capa exterior de la instalación de contención, sin saber el peligro en el que se encontraba, llevó a su hijo al trabajo un día. Se pensaba que las capas exteriores de la instalación eran suficientes para ser consideradas una zona segura desde la bóveda interior que era la contención de SCP-106, pero no era suficiente para detener al viejo. SCP-106 prefería presas humanas entre las edades de 10 y 25 años, y el sonido del llanto o grito de un niño fue suficiente para captar su atención inmediata. Lo que siguió fue un horror inimaginable. Pero a pesar de los desafortunados acontecimientos de la brecha anterior, la expedición continuó su descenso hacia las entrañas del edificio. Después de varias horas de drenar las cámaras de fluido individuales una por una e ingresar códigos complejos y escaneos biométricos del personal de autorización de seguridad superior simultáneamente, el equipo de expedición finalmente llegó a los niveles inferiores de la instalación de contención de SCP-106. Suspendido en el aire por soportes electromagnéticos LOID, en el centro de una gran cámara subterránea había un enorme cubo de acero revestido de plomo, de 40 capas de espesor, cada capa separada por 36 centímetros de espacio vacío, con puntales de soporte entre capas espaciados aleatoriamente para confundir a SCP-106 de poder pasar de una capa a la siguiente. Rodeando el cubo en cada superficie había sistemas de luz automatizados de grado militar capaces de 80.000 lumens cada uno, espaciados cada 2 pies alrededor del perímetro de la cámara de contención interna. El equipo sintió que su determinación se desvanecía a medida que se acercaba a la estructura suspendida. El Dr. Bannon hizo señas a las cámaras de vigilancia del techo sobre el cubo y esperó. Lentamente el cubo fue bajado al suelo hasta que golpeó con un ruido sordo que retumbó suavemente bajo los pies del equipo de expedición.
Con una mirada resentida hacia el punto rojo en la cámara de arriba, el Dr. Bannon inició el protocolo de liberación. Los 7 investigadores ingresaron sus tarjetas de acceso y se sometieron a escaneos de retina mientras los 40 miembros del personal de seguridad establecían posiciones defensivas en cada lado del cubo revestido de plomo. Por un momento todos contuvieron la respiración en silencio. Casi se podía sentir el latido del corazón nervioso de todos mirando al Dr. Bannon mientras sacaba su tarjeta de acceso. Todos sabían que tan pronto como se escaneara, la barrera entre ellos y el viejo ya no existiría. Si el resto del personal pudiera ver la mano de Bannon temblando mientras agarraba la tarjeta con fuerza entre sus dedos, podría causar un posible pánico masivo entre todo el equipo. Como investigador líder en el trabajo ese día, Bannon sabía a lo que se enfrentaba al igual que todos los demás, si no más. Sabía que no podía mostrar el miedo que latía en sus venas. Este no era el primer rodeo aquí en la fundación. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. «Contrólate, Bannon», pensó. El Dr. Bannon respiró hondo y escaneó la tarjeta. La puerta se abrió lentamente. Armados con potentes linternas del tamaño de un rifle, los investigadores se adentraron con cautela en la entrada oscura del gran cubo. Dentro de la estructura encontraron una celda con una sólida puerta de acero. Se podían ver signos de corrosión en la manija de la puerta y las paredes exteriores de la celda. Hierro y óxido podrido, pero no había brechas en la integridad de la celda. No había más códigos de seguridad en esta puerta. Era una simple cerradura giratoria de metal redonda. El Dr. Bannon tragó y comenzó a abrir la manija. El sonido de metal contra metal hizo eco a través de la cámara cuando la puerta se abrió con un crujido. Cada uno de los investigadores apuntó inmediatamente sus linternas hacia la habitación. Allí en la esquina, de pie, inmóvil e imperturbable, estaba SCP-106, el viejo. Se quedó con los ojos cerrados, encerrado en un estado latente. Los investigadores habían planeado esto. SCP-106 pasaba hasta 3 meses seguidos en este estado moderado entre periodos de agitación, donde arremetía contra su contención e intentaba romperla. El equipo de investigación no perdió el tiempo. Comenzaron a recolectar datos sobre la composición biológica de la criatura, tomando todas las muestras que pudieron de las paredes y los pisos, y grabando fotos y videos del espécimen mientras recolectaban cualquier método de análisis convencional que pudieran manejar bajo las circunstancias dadas. El Dr. Bannon mantuvo un ojo en el rostro del viejo todo el tiempo, negándose a apartar la mirada por un segundo por temor a que se despertara en la ausencia de su mirada. Pero para su alivio, la criatura no se movió y el proceso de recopilación de datos transcurrió sin problemas. En un corto periodo de tiempo, el equipo empacó su equipo y procedió a retirarse con cuidado de la cámara interior del cubo, asegurándose de mantener sus luces apuntando a la criatura todo el tiempo. Una vez que el equipo salió del cubo revestido de acero, volvieron a señalar a la cámara, y las enormes y pesadas puertas del cubo se cerraron sobre sí misma. Los soportes electromagnéticos volvieron a estar en línea, y el cubo quedó suspendido una vez más en un espacio tridimensional sin ningún contacto inmediato con superficies sólidas. El destacamento de seguridad comenzó a empacar sus posiciones mientras todos parecían dar un suspiro colectivo de alivio. Fue entonces cuando el Dr. Bannon notó la cámara de seguridad. El punto rojo en el dispositivo había dejado de parpadear. La cámara estaba apagada. Una sensación de pavor invadió el estómago del Dr. Bannon cuando se dio la vuelta a tiempo para ver cómo se apagaban todas las cámaras de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la cámara se sumió en la oscuridad cuando la electricidad abandonó la habitación. En la oscuridad inmediata se produjo un estallido ensordecedor seguido de una ráfaga de viento y el peso de una fuerza lo suficientemente fuerte como para sacudir el suelo y derribar a los investigadores. La energía de los soportes electromagnéticos estaba cortada. El cubo había caído. El Dr. Bannon le gritó a su equipo que saliera inmediatamente de las instalaciones. Alcanzó su linterna en la oscuridad. Podía escuchar gritos de fondo, disparos. Se las arregló para iluminar el espacio frente a él y vio a su bióloga molecular, la doctora Burns, luchando para volver a colocarse su equipo sobre el hombro. ¡Déjalo!, gritó el Dr. Bannon, solo para ver una mano emerger de debajo de ella y tirar de ella hacia una sustancia negra y viscosa que se la tragó por completo, y luego desapareció en el concreto sólido. Después de escuchar los gritos a su izquierda, giró su linterna justo a tiempo para verlo. El anciano tenía su mano en el pecho de un personal de seguridad y entró en él saliendo por el otro lado dejando un enorme agujero en el medio. Las balas eran inútiles ya que parecían quedar atrapadas al entrar en su cuerpo, derritiéndose lentamente en su piel. SCP-106 luego desapareció en el suelo y apareció detrás de otro miembro del destacamento de seguridad, agarrándolo por el talón y arrastrándolo mientras suplicaba y se acercó al Dr. Bannon en busca de ayuda. Lo aló hasta la mitad de la pared y luego lo soltó conforme la criatura se fundió en el espacio entre las paredes, dejando atrás la mitad del cuerpo del pobre hombre sangrando y todavía retorciéndose por escapar.
Uno por uno pudo escuchar a sus investigadores pidiendo ayuda a gritos antes de que sus voces se extinguieran. Antes de que pudiera pensar en qué hacer a continuación, volvió la energía, y la luz inundó la gran habitación. Observó a la criatura mientras permanecía momentáneamente aturdida por el flujo de luz. El viejo tenía demacrados ojos huecos y penetrantes en su rostro cubierto de piel oscura y derretida, y una boca sin labios que mostraba terribles dientes carcomidos. Su mano corrosiva agarró el brazo del Dr. Breyer, el físico, quemando la piel bajo su agarre mientras gritaba de dolor. Y luego, sin previo aviso, la criatura colocó una mano en la pared del cubo de metal y desapareció adentro, arrastrando al doctor con él hacia la dimensión de bolsillo entre las paredes. 48 horas más tarde, en el sitio de contención 19, ubicado en el estado de datos eliminados, el personal de SCP abre la puerta a una cámara de observación donde SCP-049 es conducido usando esposas recubiertas de acero. Al otro lado de un panel de vidrio, el Dr. Blake se sentó con impaciencia, observando a la criatura humanoide conocida como SCP-049, el médico de la peste, tomar su asiento y mirar en su dirección. El Dr. Blake dudó en dirigirse a la entidad que estaba sentada frente a él, pero dejando a un lado sus reservas habló por el micrófono. Blake informó a SCP-049 de la reciente brecha que había ocurrido en el sitio de contención de SCP-106. El médico parecía intrigado por la noticia, y cuando se le preguntó si brindaría asistencia, el médico estuvo de acuerdo. SCP-049 había exhibido habilidades para producir instancias de SCP-049-2, cadáveres reanimados que solo él tenía la capacidad de controlar a voluntad. En el pasado, al médico de la peste se le habían permitido ciertos privilegios, sujetos fallecidos para que el médico experimentara en su búsqueda para encontrar una cura para lo que él llamaba la pestilencia. Aunque ninguno de los investigadores podía precisar exactamente cuáles eran los síntomas de esta enfermedad percibida o cualquier detalle sobre ella. Sin embargo, el suministro de sujetos se detuvo después de un incidente en el que SCP-049 golpeó a un miembro del personal, matándolo instantáneamente con su toque de muerte, una habilidad que cesa todas las funciones corporales al contacto. Desde entonces, el médico de la peste se negó a cooperar a menos que se le proporcionaran sujetos vivos para la experimentación. Hasta este punto se le habían negado, pero el Dr. Blake necesitaba la ayuda del médico de la peste, y el tiempo no estaba de su lado. El Dr. Blake acordó proporcionar a SCP-049 varios miembros vivos de clase D a cambio de su ayuda. Como hemos aprendido una y otra vez aquí en SCP Explicado, la Fundación no tiene reparos en librarse de las vidas de estos excondenados a muerte. Los clase D son esencialmente las ratas de laboratorio de la Fundación, y tratarlas como tal vale más que la pena si se trata de una brecha de contención de SCP-106. Hora de los trajes naranja. espléndido, Comentó 049. El médico de la peste fue llevado al sitio secreto de la instalación de contención de SCP-106 y se le informó sobre la capacidad del viejo para fusionarse y viajar entre paredes, pisos y superficies sólidas, además de la capacidad para arrastrar objetos a su propia dimensión de bolsillo, de la que había poca información. SCP-049 se sintió cada vez más intrigado por la descripción del viejo. Al llegar, se preparó un laboratorio en el sitio para SCP-049. Para que los proxies sirvieran como señuelos para SCP-106, el equipo obtuvo los cuerpos de un accidente de autobús de transporte público reciente que había dejado 12 adultos jóvenes muertos. Cuando el médico de la peste comenzó sus cirugías en ellos, el Dr. Bannon solo podía pensar en la brecha de contención anterior. El personal sufrió muchas bajas, y desde entonces a cualquier persona menor de 30 años se le prohibió la entrada dentro de las 20 millas del sitio de contención. Justo cuando el Dr. Bannon comenzó a frotarse la sien pensando en cómo lograron devolver a SCP-106 a su celda ese día, hubo un grito de emoción. maravilloso, Gritó SCP-049. El médico de la peste informó al personal de SCP que había terminado su trabajo y que las cirugías habían sido de gran éxito. De hecho, el médico había producido 2 instancias de SCP-049-2 como predijo. Los sujetos eran horribles abominaciones, algunos con caras invertidas y otros con apéndices añadidos y agujeros abiertos donde deberían estar las extremidades, pero eran relleno, y el personal de investigación pronto sabría si serían suficientes para atraer a SCP-106 de vuelta a la contención. Mirando fijamente la habitación blanca tenuemente iluminada llena de cadáveres deformes, el Dr. Bannon no pudo evitar sentir una sensación de pavor en la boca del estómago, pero no había tiempo para retractarse. Con rifles y linternas en la mano, el equipo condujo
condujo a la tropa de SCP-049-2 por los pasillos de concreto hasta un gran elevador de carga que conducía a la gran cámara que albergaba el cubo de contención interior que fue el hogar de SCP-106 desde su llegada a la instalación. Los -2 no hablaron durante el viaje. No parpadeaban, simplemente miraban al frente y actuaban a instancias del médico de la peste sin ninguna intervención verbal. El desfile macabro llegó a la entrada del cubo y procedió al interior. El Dr. Bannon informó a SCP-049 que los -2 necesitaban hacer algún tipo de ruido, gritar si pudieran. Cualquier cosa funcionaría siempre que fuera lo suficientemente audible. El médico de la peste asintió con la cabeza, y los 12 cadáveres reanimados comenzaron a gritar al unísono aterrador. En la distancia hueca se escuchó un rugido en respuesta. Goteaba del techo, primero una gota, luego muchas más hasta que se formó un charco en el suelo frente al cubo. El médico de la peste se acercó intrigado. Del suelo se levantó la criatura conocida como SCP-106, enfrentándose cara a cara con el médico de la peste. Al ver a la criatura, SCP-049 estaba extasiado. Comenzó a examinar a SCP-106 de cerca sin temor a sufrir daños corporales. Con la velocidad del rayo sacó un vial y unas pinzas de una bolsa de medicinas de cuero negro que guardaba debajo de su túnica, y tomó una muestra de la piel negra y viscosa de la criatura. El médico de la peste estaba encantado. Esto conducirá a mi mayor trabajo y la cura para la pestilencia de una vez por todas. Pero el viejo no pareció reconocer ni disfrutar la presencia de SCP-049 y reaccionó violentamente, atacando al médico de la peste. Sintiendo el peligro, 049 saltó hacia atrás y ordenó a los 049-2 que atacaran a la criatura. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, SCP-106 se fundió en un charco negro y desapareció en el suelo. Las instancias miraron alrededor aturdidas. Otro charco negro apareció debajo de uno de ellos, lo que provocó que cayera en el portal y luego cayera del techo en otra parte de la gran sala del tamaño de un estadio. Otro charco se abrió bajo uno de los esclavos, succionándolo hacia el abismo negro. Y luego otro y otro. Y pronto se escucharon fuertes golpes resonando a través de la cámara cuando los cuerpos comenzaron a aparecer desde la parte superior del techo de 100 pies, cayendo a una salpicadura en el piso de concreto. Al presenciar las habilidades de SCP-106 de primera mano, SCP-049 asintió al Dr. Bannon mientras empacaba rápidamente su bolsa de medicamentos y se dirigía a la puerta, solo para ser bloqueado por la forma materializada de SCP-106. El médico de la peste se enojó y golpeó el cuello del viejo con su frío toque de muerte, pero parecía no tener efecto en SCP-106. La sustancia negra en su cuerpo comenzó a deslizarse sobre la mano de 049, chisporroteando y quemando la piel y la carne mientras subía por el antebrazo. Sintiendo el peligro, el médico de la peste sacó un gran bisturí y con un rápido movimiento se cortó el brazo a la altura del codo. El miembro amputado cayó al suelo engullido por la sustancia burbujeante negra. SCP-106 se abalanzó sobre el médico, cuya rápida agilidad le permitió esquivar y dirigirse a la puerta. Una vez en el pasillo, SCP-049 sacó rápidamente un rollo de gasa marrón de su maletín de médico y comenzó a vendar bien su herida sangrante mientras corría por el pasillo poco iluminado, las luces parpadeando y apagándose. Cuando SCP-049 dobló una esquina, una sustancia negra apareció en la pared frente a él y una silla salió volando hacia su cabeza. El médico la esquivó, pero no esquivó una afilada punta de metal que se materializó en otro agujero que apareció en la pared a su izquierda. Le atravesó la parte exterior de la rodilla, lo que provocó que sus movimientos se ralentizaran. Al escuchar el sonido del metal rechinando, el médico levantó la vista a tiempo para ver un escritorio cayendo de otro portal dimensional sobre él. Se las arregló para hacerse un lado evitando el golpe, pero directamente hacia otro de los portales de SCP-106, causando que el médico cayera a través de la pared y al piso de la habitación de abajo. Con un estrépito al caer, el médico aterrizó en una habitación inferior y miró a su alrededor rápidamente tratando de recuperar el equilibrio. El viejo no estaba a la vista, pero podía escucarlo dando tumbos en la oscuridad, viajando a través de las paredes del edificio. El médico de la peste analizó rápidamente la oficina en busca de algo útil. En la pared encontró un mapa de la instalación y estudió los esquemas. En el suelo había un cadáver. Se agachó cerca de él y lo apuñaló con una jeringa de su capa. Animó al cadáver y le ordenó que corriera, sirviendo como una distracción para alejar a SCP-106 y poder llegar al pasillo continuo a solo unas decenas de metros de distancia. Ese era el arsenal.
Cojeando por su pierna lesionada, el médico de la peste esperó a que el viejo fuera alejado mientras llegaba a la habitación. Comenzó a escudriñar el armamento que se alineaba y se apoyaba contra las paredes en todas direcciones, ignorando rifles automáticos ya que eran inútiles. Y entonces encontró lo que había estado buscando: granadas de destello. Cuando la forma de otro portal negro comenzó a materializarse frente a él, tiró del alfiler y arrojó la granada en el charco pútrido. Un estallido de luz brotó del interior, seguido por el sonido de la criatura retrocediendo de dolor. El médico de la peste sacó otro alfiler y otro, y de esta manera condujo a SCP-106 hacia las instalaciones de contención secundaria que habían comenzado a llenarse de líquido. Cuando llegó a un nivel en el que podía reconocer el olor a queroseno, se detuvo. Allí esperó mientras SCP-106 emergía de la oscuridad frente a él. Gruñía y aullaba, escupiendo trozos negros de alquitrán mientras sus dientes amarillos y retorcidos se acercaban a la cara del médico de la peste. El médico de la peste se giró con calma y salió de la habitación medio llena. SCP-106 trató de abalanzarse sobre él para seguirlo, pero no pudo. Se encontró enraizado en líquido, incapaz de abrir fácilmente un portal en el espacio entre las paredes. Saliendo de la habitación, el médico de la peste metió la mano en su capa y sacó una gran cerilla de su bolso de cuero. Sin mirar atrás, encendió la cerilla y lanzó gentilmente las llamas, cerrando la puerta detrás de él. La explosión resultante y el subsiguiente infierno dañaron las paredes de la instalación de contención secundaria y causaron una actividad sísmica significativa dentro de las paredes exteriores del sitio de contención. Las luces de emergencia se encendían y apagaban en la oscuridad y los escombros caían del techo en todas direcciones. En esta neblina de escombros, el médico de la peste se levantó del suelo y comenzó a quitarse el polvo de la capa con la única mano que le quedaba. Satisfecho, suspiró y comenzó a dirigirse hacia la salida al mundo exterior, donde reanudaría su búsqueda para librar a la Tierra de la pestilencia que asolaba a la humanidad. Aunque una sorpresa inesperada lo hizo detenerse. Un cadáver en llamas comenzó a emerger de un agujero negro en la pared a su lado. SCP-106 intacto y completo. Las llamas se filtraron lentamente en su piel hasta que se extinguieron por completo y solo salió humo de su cuerpo. Esta vez el médico no fue tan rápido en reaccionar. La criatura lo agarró por la cara y lo estrelló contra una pared cercana, rompiendo la superficie de mármol. La sustancia negra se acumuló alrededor de la cara del médico de la peste. SCP-106 abrió un portal en la pared, empujando la cabeza del médico hacia él. Los eventos que siguieron después son difíciles de armar, ya que las imágenes de vigilancia de la instalación sufrieron daños severos debido a la explosión de las cámaras de contención secundaria ocasionadas por SCP-049. SCP-106 fue encontrado nuevamente dentro de su celda en el cubo de contención, de vuelta a su estado inactivo donde permanecería durante los próximos meses. Eso era hasta que sintiera la necesidad de cazar presas una vez más. Cuando las puertas del cubo de acero de 40 capas se cerraron, los soportes electromagnéticos volvieron a estar en línea y las cámaras de fluidos se repararon y rellenaron. El comité actualmente está votando si permitir o no que la instalación de contención de SCP-106 se abra nuevamente. Por ahora el mundo podría descansar una vez más. El Dr. Bannon podría dar un suspiro de alivio, pero ¿por cuánto tiempo?, pensó, pues por eso no había forma de saberlo. Ahora echa un vistazo a SCP-049, el médico de la peste, y SCP-106, la fuga del viejo, para más historias de tus entidades anómalas favoritas de SCP Explicado.